En la vida cotidiana llevamos un orden a la información que manejamos, a las cosas que nos acontecen, a lo que planeamos realizar, tal como sucede con la información que circula en una oficina. Todo esto con el objeto de poder echar mano de esa información cuando lo requerimos. En casa, por ejemplo, hacemos inventarios para mantener al día la despensa familiar, seguimos instructivos para preparar platillos o registramos en una agenda las citas que tenemos con el médico familiar. Para esto nos valemos de la escritura, pero a veces también lo hacemos de forma oral. Te digo que ya leí el instructivo y no le entiendo nada. Es que voy a salir de viaje y no quiero que me agarren las carreras. No, nunca lo he usado. Por eso te hablo para que me expliques. Está bien, no te preocupes. ¿Qué tipo de gato tienes? ¿Es de chasis o de defensa? ¿Y dónde se supone que dice eso? Yo creí que todos eran iguales. Pues no, hay unos que se colocan en la defensa y otros los tienes que poner en el costado del coche. Pero descuida, todos los gatos funcionan con el mismo principio. Gracias a la palanca, la fuerza se multiplica y eleva el coche para que tú puedas cambiar la llanta. Seguramente tienes una manivela. Alicia. Alicia, ¿estás ahí? Ay, sí, perdón. Sí. Ay, sí, ya encontré la manivela. ¿Y ahora qué hago? Bien. Mete el brazo a un costado del coche, da vuelta a la manivela y eleva el coche a la altura que lo necesitas. Espérate, vas muy rápido. ¿Dónde está el brazo? ¿Arriba o abajo? No lo encuentro. No es ningún brazo como el de nosotros. Es un pequeño tubo que sale del gato. ¿Ya lo encontraste? Ah, ya lo encontré. Excelente. Ahora, pon el gato a un lado del coche, da vuelta a la manivela y listo. Ahora sí te entendí muy bien. Tú sí sabes dar instrucciones. Espero no haberte quitado mucho tiempo. ¡Hasta luego! Oye, Alicia. Colgó. En esta sesión revisaremos los contenidos del núcleo 2 de sus guías de aprendizaje, que se refieren a instructivos, inventarios, agendas, currículum y cartas de recomendación. Como siempre, esperamos su participación en el segmento Aclaremos Dudas. Ay. Oye, Alicia, ¿no te he platicado que he estado pensando en ir a solicitar una beca al Centro de Estudios Tecnológicos que está cerca de la casa? Pero según creo tengo que llevar muchos papeles. Qué buena noticia. ¿Pero por qué estás preocupado por el papeleo? No es que esté tan preocupado, lo que pasa es que... Ya sé, tú eres de las personas que no tienen nada en orden. Si quieres yo te ayudo. ¿En serio? Qué bueno que te ofreciste porque la verdad ya no sabía cómo pedirte el favor. Gracias, Ay, Alicia. hombre, me extraña. Hay que hacer un inventario de lo que necesitas llevar. ¿Ya sabes cuáles son los requisitos? Sí, aquí traigo un papel. Mira. Son mi acta de nacimiento o copia certificada, una identificación oficial, mi comprobante de estudios, una carta de recomendación y el currículum vitae. Son muchos papeles, ¿no? Todos esos documentos los tienes en tu casa. La carta de recomendación deberás pedírsela a alguien honorable, como por ejemplo un maestro, pero tiene que ser que te conozca muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Es que acabo de acordarme que no tengo copias certificadas de mi acta en la casa. Ya hay un diploma, pero nunca lo fue a recoger. Ay, Luisito, ¿qué esperas? Si quieres la beca, tienes que empezar a moverte para conseguir esos documentos. Tienes mucha razón, pero que conste que tú te ofreciste a ayudarme. Claro. ¿Vamos? Entonces, bueno. Cuando hablamos de organizar,
Archivar o clasificar parece que nos referimos a acciones que se realizan exclusivamente en un lugar de trabajo, por ejemplo, en una escuela o en una oficina. Sin embargo, cotidianamente recurrimos a estas acciones para realizar algunas tareas, de manera que los objetos e información que manejamos estén organizados. Por ejemplo, clasificamos la música que escuchamos según el cantante o el género musical. Con frecuencia vemos también que en la alacena, los platos, las tazas y los vasos ocupan un lugar específico, el que nosotros decidimos darles de acuerdo a nuestras necesidades de uso. Cada vez que hacemos esto, aplicamos criterios diferentes que dependen de nuestras necesidades y propósitos. Si en los ejemplos anteriores esta organización la hacemos por escrito, podemos usar un inventario. También organizamos el tiempo, de forma que nos permita hacerlo rendir y hacer todo lo que necesitamos: trabajar, divertirnos, estudiar, compartir con la familia. En este caso, podemos usar una agenda. Cada vez que clasificamos información, hacemos uso de la lengua, ya sea oral o escrita. Aun cuando nuestro inventario o nuestra agenda, por poner un ejemplo, no estén por escrito, nombramos a las cosas o a las acciones y les asignamos un lugar en el orden de importancia de acuerdo a nuestras necesidades o propósitos. A lo largo de la vida existen necesidades específicas de comunicación y en todas ellas consideramos lo que diremos y la forma en que lo haremos. Organizar la información contenida en el mensaje que deseamos transmitir es un acto que hacemos de manera automática, es decir, pocas veces nos detenemos a pensar en cómo lo hacemos. Sin embargo, siempre está implícito el proceso de comunicación. Por ejemplo, para elaborar una agenda personal, hacemos uso de abreviaturas o incluso símbolos que solo nosotros reconocemos. Yo tengo tiempo el lunes. Si te parece, lo programamos para ese día. Espérame, déjame anoto. A ver, ¿lunes? ¿Sí? Lunes, aquí está. Lunes 9 de la mañana, servicios escolares para No me alcanzó. Abréviale. Pon nada más lo que quepa y te recuerde a dónde y para qué tienes que ir. Mira, por ejemplo, 9 a.m., escuela, tramitar, 9 de la mañana, escuela, tramitar constancia. Sí se entiende, ¿verdad? Claro. ¿Y el martes? Como en la agenda personal anotamos información que solo nosotros usamos, no tendremos ningún problema al interpretarla. Esta misma información podemos organizarla por un orden temporal. Primero lo que debemos hacer el día de hoy, luego lo que haremos mañana y así sucesivamente. Un tipo de agenda muy conocido es el que se utiliza para organizar torneos deportivos, como en el fútbol, por ejemplo, donde quedan establecidas las fechas en que se enfrentarán los diferentes equipos. Pero ¿podemos hacer lo mismo cuando queremos escribir una carta? Imaginen al destinatario intentando descifrar nuestras abreviaturas. En este caso hay que tomar en cuenta que la persona que interpretará la información que estamos enviando no conoce sus significados. En el primer ejemplo, observamos a una persona tratando de descifrar instrucciones que le eran dadas por teléfono. Este medio tiene la ventaja de facilitarnos la comunicación directa con personas que se encuentran en otra parte. Como dicen por ahí, el teléfono sirve para acortar distancias, pero también posee algunas limitantes, ya que solo podemos oír y no ver a nuestro interlocutor. Y si tenemos prisa y no estamos concentrados en la conversación, podemos perder algún detalle de la información que nos proporcionan y, por consecuencia, malinterpretar algunos o todos los mensajes. ¿Quieren ver qué habría sucedido si ambos personajes hubieran estado en el mismo lugar? Esto es muy fácil, Alicia. Metes el brazo en la entrada que está en el costado del coche y giras la manivela.
Sí, se ve muy fácil, pero a la hora de hacerlo me entraron muchas dudas y es que pensé que por teléfono ya había entendido. Mira, Alicia, casi todos los coches traen un gato diseñado exclusivamente para usarse en ese modelo y marca. Por ejemplo, este es el gato de tu coche y trae esta pieza que coincide perfectamente con esta otra que está en el bocho. Qué bueno que te decidiste a venir. Así se me aclararon mis dudas. ¿Eso es todo? ¿Ya puedo cambiar mi llanta? Realmente no. Se me olvidaba decirte que antes tienes que asegurar el coche para que no se mueva. Y los birlos los tienes que aflojar antes de levantarlo. Elevo el auto, saco la llanta y pongo la llanta nueva. ¿Voy bien? Exactamente. Después, antes de bajar el coche, tienes que apretar los birlos. Quitas los topes o frenos y san, acabaste. Ahora sí entendí. Ya voy a poder irme de vacaciones. Dar instrucciones o hacer un instructivo requiere de información tal como llamar a cada cosa por su nombre, enunciar paso a paso lo que se tiene que hacer, sin olvidar los detalles y aclarar las dudas. Esto permite que las personas que deban seguir esas instrucciones no cometan errores y el propósito de la acción se cumpla. Por esta razón, debemos cuidar la forma en que damos a conocer instrucciones. Tenemos que guiar paso a paso a una persona que probablemente no podrá preguntarnos después en caso de que surja alguna duda o imprevisto. Con frecuencia cometemos el error de creer que el otro ya sabe de lo que estamos hablando y dejamos algunos datos fuera de nuestra explicación. Pero con ello, solo nos arriesgamos a que las instrucciones no se cumplan correctamente. Como hemos visto en la unidad, en el caso de las recomendaciones y las entrevistas para solicitar trabajo, consideramos también la pertinencia de un lenguaje formal. Aunque tal vez podamos dirigirnos a nuestro interlocutor hablándole de tú y usar algunas expresiones coloquiales, en la mayoría de los casos no es así, y debemos cuidar más lo que decimos y cómo lo decimos, ya que en estos casos generalmente nos dirigimos a personas que no conocemos y a quienes pretendemos dar una buena impresión. Claro que puede haber recomendaciones diferentes a las que se dan por medio de una carta. Por ejemplo, cuando recomendamos a un amigo que visite algún museo o a un vecino que compre en determinada tlapalería por sus precios bajos. En este tipo de recomendaciones hablamos de las ventajas de un lugar, persona, producto o evento, y eso es lo que resaltamos describiendo las bondades de lo recomendado. Una carta de recomendación debe presentar además referencias fidedignas del recomendado, es decir, datos reales sobre aspectos relevantes de su persona, preparación, experiencia o habilidades que lo favorezcan ante el posible empleador. Cada día que vivimos dejamos un rastro de lo que somos y hacemos. Un diario puede servirnos para mirar atrás y ver cómo crecimos a lo largo de un determinado periodo. Pero también hay diarios que se utilizan en otros ámbitos y que son indispensables. Por ejemplo, los que se llevan en un barco a lo largo de una travesía. Gracias a ellos se pueden establecer rutas de tránsito como las que establecieron los españoles en sus expediciones hacia nuestro continente. La narración que hacemos a nuestra familia al llegar a nuestra casa de todo lo acontecido durante el día, en la oficina, el camión, el mercado, la escuela, arma poco a poco nuestro diario de vida. De forma oral, la mayoría de nosotros transmitimos este acontecer diario que nos deja experiencias, conocimientos y recuerdos. Trata uno de planear conforme en orden de importancia con personalmente, ¿no? Lo que necesita y en base a eso trata de uno de darle un tiempo a cada cosa. Organizo los horarios que tengo, o sea, en orden cronológico, se podría decir. De la mañana a la tarde lo que se va a hacer. En una libreta anoto las cosas que tengo que hacer en el día.
Por decir, si me sale una cita para el miércoles, pues voy utilizando la hoja y apunto la hora en la que debo de estar ahí. Mi agenda nada más, agenda de bolsillo. No sé, pues, las cosas de la escuela en un lado, mi ropa en otro, pues, en el baño mis cosas a usar, sí. Los libros los clasifico los que más ocupo, los tengo más a la vista, los otros los tengo un poco descuidados. En la música la clasifico dependiendo del tipo de música que sea, toda la tengo a la vista, la ropa deportiva, ropa de vestir. Sí, o sea, de hecho hacemos un inventario cada 3, 4 meses, más que nada con la ropa. No, de esa lista no tengo. Todo lo que tengo propiedad de nosotros y ya sea lo haya comprado o me lo hayan regalado, ¿no? Pero más o menos sé lo que tengo, la cantidad de cada cosa. Darle un orden a nuestros documentos, es decir, un archivo, puede ser útil en nuestra vida cotidiana. Organizar la información que poseemos o que comprueba nuestra identidad, conocimientos, lugar de residencia y hasta lo que poseemos, requiere, entre otras cosas, de una clasificación, la cual puede hacerse pensando en, por ejemplo, ¿para qué necesitamos organizar dicha información? ¿Quiénes la consultarán? ¿Y cuál será la vigencia de nuestro archivo? Es decir, ¿durante cuánto tiempo será actual esa información? En el caso de que otra persona tenga acceso a esa información, es conveniente considerar el uso de un código o lenguaje que dicha persona pueda interpretar. Tal es el caso de los instructivos, las cartas de recomendación y el currículum vitae. Cuando debemos transmitir la información en forma oral, hay que retomar las mismas consideraciones. Pensemos siempre en la persona que nos escucha, en lo que necesitamos que sepa y en qué momento se la daremos a conocer. Ay, Luisito, ¿qué crees que acabo de descubrir? ¿Qué? Que tu nombre en tu diploma y en tu certificado no son el mismo y tampoco se parecen al de tu acta de nacimiento. ¿Cómo? A ver. Mira, en tu acta aparece como Antonio Luis Fuentes Flores. Ajá. En tu certificado, tu nombre aparece como Luis Fuentes Flores. Y en este diploma, tu nombre aparece como Luis Antonio Fuentes Flores. ¿Qué relajo te traes, Luisito? Te juro que no fue mi culpa. Ni siquiera me había dado cuenta. Como el nombre de Antonio nunca me ha gustado. Y todos me dicen Pablo desde chiquito, no me había fijado cómo estaba escrito en el acta. Entonces sí es culpa tuya, porque todos los documentos que lleguen a tus manos tienes que fijarte que estén tal y como está en tu acta de nacimiento. No la mueles. ¿Y ahora qué hago? Ni modo que lleve así mis papeles para solicitar la beca. ¿Habrá una manera de arreglarlo? Por lo pronto podemos ir al juzgado de lo civil para que nos asesoren. Luego ya veremos. ¿Vamos? Vamos. Todos los ejemplos que hemos observado dan cuenta de lo importante que es el que sepamos jerarquizar información, ya sea para elaborar el inventario de una empresa, para hacer un recetario de cocina o para registrar actividades que no queremos olvidar. Los aspectos relevantes de la comunicación humana, cualquiera que sea la necesidad que nos lleve a ella, son, entre otros, los propósitos, el destinatario, el medio y el mensaje. Estos aspectos son constantes en toda comunicación y cada uno tiene sus propias características. En este núcleo hemos revisado aquellas que tienen que ver con la organización espacial, temporal y de importancia de cierta información y actividades de uso frecuente. La recomendación, el instructivo, el inventario, el currículum, la agenda y el diario
nos proporcionan formas de comunicación oral o escrita que podemos utilizar para satisfacer nuestras necesidades concretas de comunicación. Pero para que podamos emplearlas de forma útil, hay que respetar algunas reglas en cuanto al contenido y la forma. Todas estas reglas o convenciones las hemos revisado en los diferentes ejemplos abordados a lo largo del núcleo. Y como hemos visto, se emplean de forma cotidiana en el ámbito laboral, escolar o incluso personal, con algunas pequeñas diferencias de acuerdo al contexto y el propósito de nuestro mensaje. Ahora los invitamos a la sección Aclaremos Dudas. Los datos están en su pantalla. Participen. Siempre es grato conocer sus inquietudes. Pueden llamarnos o mandar sus cartas al buzón del CEA. Bienvenidos nuevamente a nuestra sección Aclaremos Dudas. En esta ocasión agradecemos la presencia de la profesora María del Socorro Guzmán Huerta. ¿Qué tal, Socorro? ¿Cómo estás? Muy bien, Rocío. Muchísimas gracias por volverme a invitar. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sección con la pregunta del señor Alberto Martínez, que nos dice: ¿qué puedo hacer cuando un instructivo de algún aparato doméstico le falta información y por eso no lo puedo emplear? Señor Alberto, debe de comunicarse a la tienda donde lo compró y revisar la hoja de garantía, que de ahí debe de venir alguna agencia donde le pueden dar información. Y en caso de que no sea así, puede consultar a la Procuraduría del Consumidor, donde de seguro le van a dar mayor información. Gracias, Socorro. Señor, no deje de comunicarse con nosotros si tiene alguna otra duda. Ahora tenemos una pregunta por el correo electrónico del señor Alfonso Gómez de Iztacalco, que nos pregunta: ¿con quién se consigue una carta de recomendación? Debe de solicitarla con alguna persona específica, ya sea algún profesor de su último grado de estudios o algún jefe en el caso de que haya sido empleado. Debe de preguntar dónde se la requieran, si es válido que se la solicite algún familiar. Gracias. Gracias, señor Gómez, por comunicarse con nosotros. Ahora tenemos aquí una pregunta vía fax, que vamos a ver de quién se trata y cuál es la duda de la persona. Aquí está. Es del señor Eduardo Velázquez de Tasqueña, que nos dice: ¿por qué es tan importante organizar y clasificar la información de un archivo personal? Seguramente va a llegar el momento en que vas a necesitar referencias de identificación. Por ejemplo, en el caso del médico, él lleva tu archivo de tus vacunas que se han sido aplicadas y de las enfermedades. Pero posteriormente lo podrás hacer también en tu casa con el archivo de tu preparación, los estudios, para que cuando tengas que hacer el currículum sea más fácil tener lugar, fechas, dónde y cuándo estudiaste. Sí. Señor Velázquez, espero que hayamos disipado su duda. Bueno, ahora tenemos una pregunta por el correo electrónico de la señora Alicia Fernández de Nezahualcóyotl, que nos dice: ¿un álbum fotográfico puede considerarse un archivo? Sí. En la medida que registramos gráficamente eventos personales, recuerdos, fotografías, con fechas, con personas queridas, estamos haciendo un archivo personal. Existe un registro gráfico muy importante, como el de Casasola, de imágenes de la Revolución. Es muy importante
ese archivo para la nación. Gracias, Socorro. Bueno, ahora tenemos una pregunta vía telefónica. Vamos a ver de quién se trata. Soy Alejandra Ortiz de Cuernavaca, Morelos. Quiero saber qué información debo tomar en cuenta para elaborar un inventario de los productos que compro para el uso de mi oficina y familia. Claro que sí, Alejandra. A ver. Es muy recomendable organizar todos los productos que utilizamos en la oficina, como gomas, lápices, sillas, mesas, escritorios, máquinas de escribir, colocándoles un número de registro para así poder tener un control más específico de los objetos. Gracias, Alejandra, por comunicarte con nosotros. Sí, gracias. Hasta luego. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Octavio Esparza de Puebla, que nos dice, ¿qué es y para qué sirve una agenda? Es un registro de actividades personales que podemos llevar tomando en cuenta el día, la fecha, la hora. Eso nos ayuda a organizar nuestras actividades y sobre todo a organizarnos más con el tiempo. Es quizá muy poco usual, pero muy necesario. Así es. Octavio, no dejes de comunicarte con nosotros. Socorro, agradecemos tu presencia aquí en el estudio. A ustedes por haberme invitado. Bueno, ahora acompáñenme a la siguiente sección para saber más. ¿Se imaginan un lugar en México en donde se guarden todos los documentos importantes de cada uno de los habitantes del país? Actas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de función, ¿no? Pues este es el edificio donde se guardan esos documentos, que dan cuenta de la historia de cada familia, pueblo y ciudad. Si les interesa saber quiénes fueron los abuelos de sus abuelos y subir por el árbol genealógico de sus familias, aquí es donde deben empezar. El Archivo General de la Nación se encuentra ubicado en la Ciudad de México, muy cerca de la terminal de autobuses de Oriente. Es un sitio de consulta pública y tiene además biblioteca y hemeroteca. El edificio que ocupa fue conocido también como Palacio de Lecumberri y en el pasado se usó como cárcel. En cada ciudad existe un registro civil, que es también un archivo local de los nacimientos, casamientos, divorcios y defunciones, entre otras cosas. La existencia de estos registros es importante, ya que gracias a ellos podemos conocernos como población, cómo crecemos demográficamente, a qué edad nos casamos, cuánto crece la proporción de divorcios, etc. Es indispensable que cada niño que nace tenga su registro y un nombre. Esto le da derechos como mexicano y con ello la posibilidad de disfrutar una educación, servicios de salud y todos los que emanan de la Constitución. El acta de nacimiento y la ficha de vacunación son los primeros documentos que prueban la identidad de un pequeño. Nos dice quiénes son sus padres, su lugar de origen y la fecha de nacimiento. Esos datos conforman lo esencial de nuestra identidad. Es recomendable que a los niños los registremos lo antes posible, para que cuenten con el documento que los acredite como ciudadanos mexicanos. Sin un acta de nacimiento, es difícil exigir los derechos que como mexicanos tenemos. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la siguiente sesión.